Este hombre fue una de las figuras más importantes en el despertar misionero del movimiento evangélico moderno. Fue un hombre infatigable e intrépido y una figura destacada con cualidades que lo convirtieron en una de las personalidades más importantes de la historia bautista. Bienvenidos a este resumen de la vida de Andrew Fuller. Andrew Fuller nació el 6 de febrero de 1754 en la ciudad de Wicken, Cambridgeshire, Inglaterra. Sus padres, Robert y Philippa Fuller, se dedicaban a cuidar granjas productoras de leche. Cuando Andrew tenía tan solo 7 años, sus padres decidieron irse a vivir a un poblado llamado Soham, a unos 4 kilómetros de Wicken. Una vez allí, la familia se unió a una iglesia bautista particular en la que Fuller sería formado en la teología hipercalvinista, prevaleciente entre los bautistas particulares de su tiempo. A principios de 1769, cuando tenía alrededor de 15 años, Fuller empezó a experimentar una fuerte convicción de pecado que desembocaría en su conversión a finales del mismo año. En abril del año siguiente sería bautizado y se uniría como miembro en la iglesia bautista de Soham. En poco tiempo la iglesia empezó a notar que el joven Fuller tenía dones peculiares que lo hacían apto para el ministerio. Pronto el pastor titular tuvo que dejar la iglesia, así que Fuller, a pesar de no contar con educación formal como ministro, asumió el papel de predicador con tan solo 17 años, para unos años después, cuando tenía 21 años, ser admitido como pastor. Pero a pesar de no contar con una educación formal, Fuller fue un gran estudiante, así que a partir de 1771 se interesó mucho en los temas teológicos del momento. Como parte de esta tarea, leyó toda la literatura pertinente a la que tuvo acceso. Un año después de ser nombrado como pastor, Fuller se casó con Sarah Gardiner, quien también era miembro de la iglesia. La pareja tendría 11 hijos, de los cuales 8 murieron en la infancia. Pero en 1782 Fuller dejaría su trabajo como pastor en Soham, ya que había sido invitado a pastorear una iglesia en Kettering, Northamptonshire. Su estancia como líder espiritual de esta iglesia fue decisiva en su formación doctrinal. Estando allí, rechazó el alto calvinismo. Para Fuller, ese alto calvinismo hacía un énfasis en la soberanía de Dios, en la salvación, hasta un punto que negaba el ofrecimiento gratuito del evangelio y obstaculizaba seriamente el evangelismo efectivo. Fuller creía que si se aceptaba ese punto de vista, el creyente tendría poco o nada que decirle a los inconversos. Su trabajo en la promoción de las empresas misioneras de la Iglesia Bautista Inglesa comenzó hacia 1784, en gran parte gracias a la influencia de los hermanos Wesley y de George Whitefield. Su posición al respecto quedaría plasmada en su libro The Gospel Worthy of All Acceptation, en español, El Evangelio digno de toda aceptación, cuya primera edición aparecería en 1785. La segunda edición de 1801 aparecería con un subtítulo que decía El deber de los pecadores de creer en Jesús. Fuller quería dejar claro que la fe en Cristo es el deber de todos los hombres que escuchan o tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio. Este libro tendría a la postre un gran impacto en la perspectiva misionera de gran parte de la denominación bautista. Sin embargo, Fuller no quería apartarse de las enseñanzas tradicionales de los bautistas particulares que tenían una tradición calvinista. Más bien, buscaba ser fiel a las doctrinas centrales de la tradición reformada histórica. Su objetivo era hacer que los predicadores hicieran más énfasis en las obligaciones universales del arrepentimiento y de la fe que solo podían ser transmitidas por el Evangelio. También cultivó su perspectiva teológica y filosofía ministerial al estudiar ardientemente las Escrituras junto con las obras de los reformadores, los puritanos del siglo XVII, especialmente John Owen, los primeros bautistas ingleses como John Bunyan y John Gill, así como los escritos del filósofo, teólogo y pastor Jonathan Edwards. Fuller también aceptaría la influencia de los misioneros John Eliot y David Brainerd en muchas de sus obras. En 1792, Sarah, la esposa de Fuller, moriría, dejando un tremendo vacío en su vida. No obstante, el trabajo para Fuller no se detendría, ya que tan solo unos meses después de la muerte de su esposa, en octubre de 1792, se daría la fundación de la Sociedad Bautista Particular para la propagación del Evangelio entre los paganos.
más tarde conocida como Sociedad Misionera Bautista. Esta sociedad es fundamental, ya que fue a través de ella que fue posible el envío en 1793 del primer misionero bautista a la India. Este misionero se llamaba William Carey. El papel de Fuller en esta iniciativa fue tan importante y reconocido que sería el secretario de la Sociedad Misionera Bautista hasta su muerte. Pero la labor de concientizar a los creyentes de la necesidad de las misiones no fue fácil. Fuller realizaba giras por todo el país representando a la misión con el objetivo de recaudar fondos. Realizó 5 importantes giras por Escocia y también estuvo en Gales e Irlanda. Fuller confiaba en el Señor para llevar adelante la obra misionera, así que también promovió entre las congregaciones bautistas una reunión de oración mensual por la propagación del Evangelio y el reino de Cristo hasta los confines de la tierra. Además escribió al menos 167 artículos promocionando las misiones en varias revistas evangélicas reconocidas. Pero no solo eso, también escribió muchos folletos, sermones y ensayos al respecto. El compromiso de Fuller con la Sociedad Misionera Bautista no solo era por cuestión de convicciones respecto a la necesidad evangelística. También estaba motivada por su profunda amistad con William Carey. Y es que Fuller y 2 amigos más, John Ryland y John Sutcliffe, se habían comprometido a apoyar el trabajo misionero en la India mientras Carey estuviera vivo. Fuller creía que la razón de ser de la misión era la singularidad de Cristo y la responsabilidad cristiana de proclamarlo. Para Fuller, la traducción de la Biblia y la evangelización debían tener prioridad. Los hindúes no deseaban ni buscaban las escrituras cristianas, pero para Fuller, ignorar y descuidar a alguien en un estado inconverso era incompatible con el amor de Dios. No obstante, las batallas de Fuller no estaban solo limitadas al tema de las misiones. Se encontró permanentemente disputando con los bautistas calvinistas radicales y con los bautistas generales. Por otro lado, tuvo que lidiar con las ideas deístas, intelectualistas y liberales que estaban entrando en la iglesia con mucha fuerza. También fue un fuerte oponente de la trata de esclavos británica, y aunque no era anglicano, era un conocido de William Wilberforce y de otros abolicionistas. Asimismo, fue un pastor de pastores que ejerció una influencia no pequeña para la doctrina evangélica y una visión misionera a través de los muchos sermones de ordenación que predicó. Pero ahí no terminaba la tarea de Fuller. Además de ser un apologista e impulsor misionero, ejercería un ministerio pastoral muy importante en su iglesia en Kettering, que consideraba como su principal labor. Durante sus 33 años allí, de 1782 a 1815, la membresía de la iglesia se duplicó con creces, pasando de 88 a 174 miembros, y la cantidad de personas que llegaron a escuchar sus sermones llegó a ser de miles, lo que obligó a la administración de la iglesia a adaptar el edificio para que pudiera recibir más personas. Además de esto, y a pesar de no contar con formación universitaria, Andrew Fuller fue reconocido por sus contemporáneos como el teólogo bautista más preeminente de su época, y recibió el título de doctor honoris causa en teología tanto de Princeton en el año 1798 como de Yale en 1805. Pese a su gran capacidad de trabajo y a su importante labor, el cuerpo de Fuller no tenía la capacidad de sostener su vida agitada. En 1793 sufriría un accidente cerebrovascular que le dejó secuelas como dolores de cabeza constantes y una salud muy reducida. Según testimonios, en los últimos 15 años de su vida, rara vez estaba bien de salud. Finalmente, Fuller caería gravemente enfermo en septiembre de 1814, mientras que en los próximos meses su salud se deterioraba irreversiblemente. Su último sermón en Kettering fue el 2 de abril de 1815 y murió un poco más de un mes después, el 7 de mayo, a la edad de 62 años. Se estima que a su funeral asistieron al menos unas 2000 personas. Fuller quiso que su funeral fuera presidido por su gran amigo John Ryland, que predicaría un sermón basado en Romanos 8:10. El sermón del funeral incluyó un breve relato de los últimos días de Fuller y la siguiente declaración hecha por Fuller en su última carta a Ryland. He predicado y escrito mucho contra el abuso de la doctrina de la gracia, pero esa doctrina es toda mi salvación y todo mi deseo. No tengo otra esperanza que la salvación por mera gracia soberana y eficaz a través de la expiación de mi Señor y Salvador. Es difícil comprender las razones por las que la labor misionera de William Carey sufrió tanta oposición por parte de su propia denominación, pero es más fácil comprender este antagonismo cuando estudiamos la vida y el trabajo de Andrew Fuller.
La desviación de las verdades de las Escrituras estaban matando a la denominación bautista en Inglaterra. Sin embargo, y en parte gracias al trabajo de Fuller, la denominación se revitalizó y despertó a uno de los movimientos misioneros más grandes e influyentes de la historia. Muchos en su época y después pudieron hacerse eco de las palabras de su muy íntimo amigo William Carey, que dijo que lo amaba. Cerca del comienzo del sermón fúnebre que John Ryland predicó para Andrew Fuller en 1815, Fuller fue descrito como quizás el escritor teológico más juicioso y capaz que jamás haya pertenecido a nuestra denominación bautista calvinista. Mientras que Charles Haddon Spurgeon describió una vez a Fuller como el más grande teólogo de su siglo. La influencia de Fuller llegaría a ser tan grande que el calvinismo evangélico llegó a ser conocido en Inglaterra como fullerismo. Fuller se ganó una reputación con sus libros, especialmente por oponerse pública, clara y sistemáticamente a cualquier doctrina que él creía que estaba socavando a la iglesia y a su misión. Sus numerosos escritos ocasionales y manuscritos de sermones revelan un gran amor por el mensaje del Evangelio. También revelan su pasión por defender y promover que la verdad bíblica e histórica del calvinismo defiende totalmente la oferta del Evangelio a toda persona sin ninguna excepción. Finalmente, puede que Andrew Fuller nunca haya ido al campo misionero en el extranjero, pero su profundo amor por los perdidos y su labor por difundir la necesidad de asumir la responsabilidad de llevar adelante la gran comisión entre los evangélicos ingleses marcó un gran legado en la labor misionera posterior. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la doctrina de la soberanía de Dios puede ser un obstáculo para las misiones? ¿Cómo crees que tu posición doctrinal puede darle forma a tu evangelismo personal? ¿Qué aspectos de la vida de Andrew Fuller te han inspirado? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.